Mensaje de la palabra, Rey de Reyes. Buenos días a todos y todas las hermanas y hermanos que no he saludado al inicio. Casi con la introducción de Tony, si se hubiera alargado un pelín más, y las canciones que el grupo de alabanza ha escogido para hoy, casi podríamos tener la predicación de hoy, Rey de Reyes. Como ha dicho Tony, la cristiandad hoy celebra Domingo de Ramos, haciendo alusión al texto bíblico que nos habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y que da comienzo a la Semana de Pasión. Sabemos que Jesús es el protagonista en toda la Biblia, pero en los evangelios lo es muchísimo más, y de una forma muy particular en esta semana en donde Jesús se encuentra en el final de su ministerio terrenal. Después de este Domingo de Ramos se va a desencadenar el final de su vida en la fiesta de la Pascua, que de hecho hemos recordado hace unos segundos tomando el pan y el vino. Jesús entra en Jerusalén como rey, pero como rey en forma de siervo, porque va a ofrecer su vida en rescate por muchos. La muerte de Jesús es el tema principal en la Biblia, en la Escritura, es el punto clave de la historia y es lo que separa el cielo del infierno. De ahí que los evangelistas dediquen una gran parte de su narración a esta última semana de Jesús. Y fijaros, para ser un poco más exactos, Mateo, el primer evangelio, dedica de su totalidad de 28 capítulos un cuarto. Es decir, desde el capítulo 21 al 28, Mateo habla de esta semana. Marcos, desde el capítulo 11 al 16, un tercio de su libro. Lucas, un quinto, desde el capítulo 19 al 24. Y Juan escribe sobre esta semana de Jesús toda una mitad de su libro. Es decir, desde el capítulo 12 hasta el 21. Un total de 30 capítulos entre los 4 evangelios para enfocarse solo y exclusivamente en esa semana con todo lujo de detalles. La semana del ministerio, la última semana del ministerio de Jesús en esta tierra. Así que del total de 89 capítulos que reúnen los 4 evangelios, 30 son exclusivamente para la semana de la Pasión. Podemos entender que algo muy importante está pasando. Tan importante como para suponer un tercio de los evangelios. El reino de Dios y el rey profetizado iba a morir. Pero la gran mayoría de los que estaban allí no tenían ni idea de la clase de reino y de aquel rey que venía y que iba a morir. Me ha parecido necesario, por tanto, reconocer las diferentes visiones de este rey y su reinado, y eso me ha llevado a dividir el texto en estos 3 puntos principales. El rey que entra, su autoproclamación como rey, el rey que esperan, el Mesías profetizado, y la verdadera naturaleza del rey, el Rey de Reyes. El rey que entra. Jesús comienza su ministerio y desde ese momento, aunque no se esconde, pero no desea ser entronado
ni tener un lugar especial o precipitar los acontecimientos. Incluso en algunos momentos pide a aquellas personas que le sigue y que ha sanado que no lo divulguen, que no lo digan a nadie. Hasta ese momento Jesús no ha querido tener un reconocimiento, sino que de alguna manera lo ha rehuido. Así lo vemos, por ejemplo, en Juan. No es perdonad, no sé si es que no lo he puesto o es que está más adelante. Pero Juan 6,15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Anteriormente, cuando los seguidores querían hacerle rey, él dijo: no es el momento, y se fue. Sin embargo, cuando llegamos a este momento de la entrada en Jerusalén, Jesús sí que hace una búsqueda intencional y prepara con todo lujo de detalle esa entrada en Jerusalén. Y lo hace además sabiendo que va a despertar en la multitud la admiración y el desenfreno. Así que no deja ningún detalle al azar, sino que todo lo prepara y lo adelanta. Va a casa de sus amigos, sus queridos amigos, Lázaro, María y Marta, de Betania. Allí se deja ungir con el perfume y los cabellos de María. Organiza su traslado y su entrada en Jerusalén y allí se deja proclamar por las multitudes que le siguen desde Betania. ¿A qué se debe que Jesús se comporte así y se deje agasajar y reconocer como rey cuando hasta ahora lo ha evitado? Pues ahora sí, la respuesta la encontramos aquí, en Juan 12:23, unos versículos más adelante de la entrada. Y dice Jesús: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora sí es mi hora. Ahora sí voy a dejar que me reconozcáis como lo que realmente soy, el Rey. El estar esa noche, 6 días antes de la Pascua, en Betania con sus amigos, no es casual. Fijaros lo que dice Juan 12, el versículo 1 y 2. Y a todo esto no he dicho que vamos a estar saltando entre los 4 evangelios, porque este es uno de los eventos que se detallan en los 4, la entrada triunfal. Entonces no he querido quedarme solo en uno, aunque Marcos ha sido mi inspiración, pero vamos a estar saltando entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues Juan, que es mucho más detallista y que además escribe mucho más acerca de toda esta semana, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. No fue corre que te pillo, no, fue tranquilamente 6 días antes para hacerlo todo conforme estaba estipulado. Donde estaban Lázaro, el que había muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. De otra manera conocemos este texto cuando María o Marta le dice a Jesús: Señor, fíjate que está María ahí sentada. Y le dice Jesús: María ha escogido la mejor parte. Es el mismo momento, aunque lo tenemos en diferentes textos. Sabemos que Lázaro, además la Biblia lo especifica, había sido resucitado no mucho tiempo antes. Y eso, imaginaros el revuelo que había despertado y la admiración creciente por este Jesús que ya se conocía, los milagros que hacía, las proezas. En todos los alrededores, Jesús, después de la resurrección de Lázaro, fue mucho más admirado. Una admiración que venía por parte de aquellos que habían presenciado el momento de la resurrección.
pero también por aquellos que lo habían oído de las bocas de los que habían estado allí, y por otro lado también de aquellos que después habían visto a Lázaro y habían escuchado su testimonio, lo que el Señor había hecho en su vida. Fijaos lo que dice Juan 12, los versículos del 9 al 11 y después del 17 al 18. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por causa de Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Fijaros cómo se había extendido el nombre de Jesús en toda la región y querían conocerle, querían verle, querían admirarle, querían agasajarle y no sabían, les faltaba tiempo, de manera que fueron hasta Betania. A la mañana siguiente, Jesús, dentro de todos los detalles que él tenía previsto, envía, dice el texto, a 2 de sus discípulos para traer el transporte con el que iba a entrar en Jerusalén, a entrar como soberano. Y les da las instrucciones, y ahora sí lo vamos a leer en Marcos. Y dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolveré. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí, ¿esto ya está aquí? Sí. Le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? ¿Está aquí? Sí. ¿Por qué hacéis eso? No. A ver. Este me lo he comido, parece ser. Bueno, son los siguientes versículos, perdona. Y uno de los que estaban allí, a partir del versículo 5, y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. A simple vista, pareciera que esta entrada no es digna de un soberano, ¿verdad? En un pollino, la cría de un asna. Pero tenía su significado y su importancia. Y tenía además todos los componentes necesarios. El asno, en Palestina, era considerado un animal noble. Cuando el rey se iba a la guerra, lo hacía en un caballo, en un corcel, el más fuerte que se encontraba, pero cuando regresaba con victoria, lo hacía sobre un asno, identificándose con la paz. Por otra parte, cuando el asno era utilizado en un acto sagrado, debía ser un asno que no hubiera tenido ningún uso anterior. Por eso Jesús le dice: encontraréis un pollino que no ha sido nunca montado. Y ahí está Jesús entrando sobre ese pollino noble. Se sube en él con los mantos de sus discípulos sobre sus lomos y entra en Jerusalén en victoria y con la bandera de la paz. Y así comienza su recorrido de 3 kilómetros desde Betfagé y Betania, que son los 2 puntos rojos que están más a la derecha, pasando por el monte de los Olivos hasta llegar
a Jerusalén. 3 kilómetros más o menos que separan esta distancia. Y sucede esto, que también encontramos en Marcos, que dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. La fiesta de la Pascua reunía en Jerusalén a millares de judíos y seguidores del judaísmo que venían de todo el territorio. Como ya hemos dicho anteriormente, la Pascua era la fiesta más importante del calendario judío. Jesús subía a Jerusalén todos los años para celebrar esta Pascua junto a sus padres. ¿Os acordáis de aquel texto que nos habla de que subieron con Jesús hasta Jerusalén a celebrar la Pascua? Y después María y José regresaron y Jesús se quedó en Jerusalén. Y allí estuvo 2 días hasta que lo encontraron. Siempre los judíos regresaban a Jerusalén para celebrar la Pascua porque era una celebración muy especial. Tanto es así que para esta fiesta la población de Jerusalén se podría triplicar perfectamente. De manera que cuando el texto de Marcos nos dice que los que iban delante y los que venían detrás, está hablando más o menos de unos millares, entre 2 y 3 millares de personas perfectamente. Fijaros lo que dice. Y la multitud, que era muy numerosa, esto en Mateo, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. Pero también lo encontramos en Juan, que no lo he puesto aquí, que dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Entre 3 y 4.000 personas que pudieron haber estado presentes en aquella ocasión. Imaginaros qué espectáculo. Jesús entrando o caminando sobre un pollino, gente a centenares, a multitudes alrededor de él, aclamándole, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo un espectáculo. Y Jesús se deja proclamar. Cabalga a su capital, Jerusalén, la ciudad real. Las puertas están abiertas de par en par para él, como un rey. Asciende a su palacio, mientras le aclaman, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero, ¿qué rey estaban esperando estas personas? Pues el pueblo judío esperaba un Mesías, un soberano y un salvador, pero no eran sus esperanzas las de un salvador espiritual, sino un salvador que les liberara de la tiranía del Imperio Romano y le devolviera su gloria, la gloria que tenían en los tiempos del rey David o del rey Salomón. Así que las expectativas, las aspiraciones de este pueblo eran políticas y económicas. No tenían nada que ver con la espiritualidad o con otro reino que no fuera un reino de fuerza militar y de poder humano. Y no me deja de sorprender que estando en la celebración de la Pascua, la fiesta religiosa más importante del judaísmo, en la que se recordaba el perdón de los pecados
y las proezas y maravillas de Dios a favor de su pueblo, liberándolos de Egipto, y la promesa de que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo, ellos están enfocados en el reino terrenal y en su liberación del Imperio Romano, y se olvidan completamente del reino divino. Por supuesto que si Jesús lo hubiera deseado, hubiera podido ejercer cualquier tipo de reinado y hubiese llegado a cualquier trono terrenal porque tenía poder para hacerlo. ¿Alguien lo duda? Pero ese no era su cometido. No era ese su cometido. Su reinado era muy diferente. Pero ellos estaban esperando un libertador. Incluso cuando Jesús camina después de su resurrección y se encuentra con los discípulos de Emaús, que van hacia Emaús, hablando con ellos, lo primero que ellos les dicen cuando Jesús les pregunta, ¿qué os pasa? Bueno, ¿no te has enterado de lo que ha pasado? Jesús ha muerto. Y ellos dicen, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto no ha acontecido. Aún después de su resurrección, algunos de sus discípulos todavía estaban en la insensatez de esperar un libertador, un liberador militar, un soberano con poder para librarlos de la opresión de Roma. Posiblemente al ver a Jesús entrar en el pollino, muchos recordarían la profecía de Zacarías 9, en el versículo 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue profetizado muchos siglos anteriormente. Posiblemente interpretaron que ese rey era este Jesús. Ese rey que dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Y ellos pensaban que los iba a salvar de esa tiranía. Y quizás, con toda seguridad, esta profecía les había llevado a esa euforia y esa histeria de proclamarle Hosanna. Hosanna es la forma griega de un término hebreo que significa salva ahora, salva, te rogamos. Y esta era una palabra muy cercana y muy reconocible para ellos, mucho más en este momento, porque en la fiesta de la Pascua el sacerdote leía el cántico que se llamaba Gran Aleluya, que aglutinaba los salmos del 113 al 118. Y cuando él terminaba de leer este Gran Aleluya, el pueblo en el templo, como respuesta a esta lectura, aclamaban esta expresión con voz en alto, todos juntos. La expresión que aparece en el Salmo 118, el versículo 25 y 26. Así que lo que el pueblo aclamaba cada año en la Pascua con la lectura del Gran Aleluya, a la espera de la llegada del que viene en el nombre del Señor, ahora lo aclamaban a Jesús, anhelando que ese fuera su libertador y su soberano. Sin embargo, Tony nos lo ha dicho también, lo que se iniciara como una algarabía, como un desenfreno de gozo, de esperanza, en la que se aclamaba a Jesús como rey de los judíos, se convirtió en pocos días en un griterío a favor de su crucifixión.
Y entonces los gritos ya no eran Hosanna, sino crucifícalo. En estos días habían podido verificar, seguro, que el reinado que ellos esperaban o que deseaban de ese Jesús no era el que Él les iba a dar. Las intenciones de Jesús eran otras completamente. Y estas intenciones de Jesús a ellos no les interesaban. Porque Jesús les decía, voy a morir. Yo he venido a salvaros de vuestros pecados. Yo estoy aquí para transformar vuestra religiosidad en corazones puros hacia mí. Pero ellos no querían esa verdad en su vida, no querían un rey así. Así que todas las esperanzas que habían depositado en Jesús como el Mesías se disiparon. Y ya no importaba todos los milagros que Él había hecho, todas las enseñanzas que había impartido en el monte, en el mar, en el lago, en el templo. Ya no parecía relevante la vida que había salvado y resucitado, como la reciente de Lázaro. Ellos no estaban recibiendo lo que esperaban y no les interesaba. Ya se habían percatado de que Él no había venido a dominar con brazo fuerte y a acabar con los romanos. Había venido a morir. Así que este Jesús no iba a satisfacer sus deseos egoístas. Y esto nos lleva al punto último que he titulado La verdadera naturaleza del Rey, el Rey de Reyes. El conocido Spurgeon escribe: si a Dios le importara la gloria de este mundo, pronto habría estado a sus pies. Si hubiera querido tomarlo, ¿quién hubiera hablado en contra de su propósito o quién hubiera levantado un dedo en contra de su poder? Pero a Él no le importa. Su reino no es de este mundo, pues de lo contrario sus siervos lucharían. De lo contrario sus ministros estarían cubiertos de púrpura y sus siervos se sentarían en medio de los príncipes. A Él no le importa eso. Él pudo haberlo tenido, pero no lo quiso. Así que, ¿en qué consiste su reino? ¿Cuál es su naturaleza? La realidad es que es un reino extraño y fuera de toda comparación. Un reino maravilloso e incomparable. Se trata de un reino de gracia. El rey de este reino es el ser más abnegado. Vive para los demás, sin importarle su descanso, su tiempo libre, su sacrificio o algo que comporta su bienestar. Es un rey que pone su vida por sus súbditos, desinteresadamente, sin buscar reconocimiento. Lo hace por amor, por compasión, por misericordia. De ahí que Jesús viniera a este mundo para morir por ti y por mí en la cruz. Su amor por la humanidad, esa humanidad perdida, le llevó a poner su vida y ofrecer los beneficios de esa entrega gratuita para limpiarnos de nuestros pecados. La condición del ser humano es la condición de los que le seguían y pronto le abandonaron y le rechazaron. De ahí que necesitamos la gracia de este reino, de este rey, para que revierta nuestros deseos y nuestras expectativas egoístas e irreales que solo tienen un final: alejarnos de esa gracia. Una gracia que está deseando enfocar nuestra vida y nuestra voluntad hacia un fin mayor que nosotros mismos. Un reino en el que las riquezas no forman parte de su gloria. Este rey nació en una cuadra. Su cama fue un pesebre. No llevaba más que una túnica y una sandalia.
y también se lo pedía a sus seguidores. No llevaba comida por si tenía hambre, aunque era capaz de multiplicar lo poco que había para que comieran miles de personas. Viajaba sin saber el lugar donde iba a poder descansar, pero no le faltaban casas donde pasar la noche. Jesús nos enseñó acerca del amor al dinero, la confianza en las posesiones, porque el corazón del ser humano tiende a buscar la seguridad en los bienes palpables. Pero este reino no es un reino de riqueza. Es un reino de paz. No hay ejércitos para la guerra. El rey es el rey de paz. En palabras de Spurgeon también dice, sus ejércitos son pensamiento amoroso, sus tropas son palabras amables. El poder por el que gobierna a su pueblo no es la mano fuerte y el brazo extendido de la policía, sino que mediante obras de amor y palabras de desbordante bendición, Él afirma su imperio soberano. La paz que encontramos en Jesús es inexplicable e incomprensible, pero es real. Se puede experimentar de una forma palpable y se puede evidenciar en las actitudes ante las decisiones y las adversidades que nos vengan en la vida. También es un reino en el que el rey es siervo. Es cercano, es asequible, no reclama superioridad, sino que se comporta como un siervo. Es un rey humilde y manso. Así lo encontramos en el texto de Filipenses, que dice, se despojó y tomó forma de siervo, que también hemos cantado. Así que esto le llevó a obedecer a su padre hasta la muerte. Y esto le confiere la autoridad bajo la cual demanda que nosotros nos sometamos. Él obedece al Padre y nosotros le obedecemos a Él. Por último, es un reino que no requiere de un lugar físico porque el templo está en el corazón. Porque es un reino que reside en el corazón de aquellos que han reconocido como Señor y soberano de sus vidas y desean vivir para servirle. No hay templo hecho de mano donde ir para adorar, porque la vida de sus siervos son esos templos en los que Él reside como Rey y de ellos emana la adoración. No tienes necesidad de buscar a Dios en un lugar físico. No hace falta que te desplaces o que viajes a ningún lugar, porque Él viene a reinar en tu vida y a residir en tu corazón. Él viene, como dice Apocalipsis, a cenar contigo. Llama a la puerta y espera que tú abras para entrar contigo y cenar. Como lo hiciera aquella noche en casa de Lázaro, de María y de Marta. El título sobre la cruz de Cristo decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Aunque lo pusieron seguramente para mofarse de él, la realidad es que era el título más adecuado, porque ese era el deseo de Jesús, ser su Rey. Y ellos lo estaban diciendo sin querer, porque para eso Jesús había venido. Ellos no entendieron que efectivamente Jesús era el Rey, pero el Rey de Reyes. Por eso Jesús lloró cuando subió al Monte de los Olivos en ese mismo camino hacia Jerusalén y vio su ciudad amada. Él conocía la realidad de sus corazones, sabía su pasado, sabía su presente. Estaban allí haciendo los sacrificios para el perdón de pecados, miles de corderos,
se iban a matar para perdón, pero era un perdón que no servía para siempre. Solo el Cordero inmolado, Jesús, era el único que podía salvar. Así que Jesús, mirando a Jerusalén, lloró, porque además sabía lo que iba a pasar no muchos años después y que Jerusalén iba a ser completamente arrasada. Ellos eran el pueblo escogido, pero le habían dado la espalda. Y sus deseos estaban completamente enfocados hacia ellos mismos. No estaban interesados en ese rey. Físicamente estuvo tan cerca de ellos, pero tan lejos de sus corazones. Hay una canción que cantamos habitualmente del grupo de Esperanza de Vida que dice: Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia y tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autor y dador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies. Ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. De otra manera, los que hacía unos minutos estaban siguiendo a Jesús, lo proclamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sus palabras lo aclamaban, pero sus corazones estaban vacíos. El reino de Jesús demanda someterse a su voluntad, reconociéndole como soberano, llevando un sometimiento gozoso, pero ellos estaban vacíos de verdadera devoción. ¿Cómo está nuestro corazón cuando nos acercamos a Jesús? Cuando cantamos estas canciones en las que decimos: Señor, me rindo ante ti, me postro a tus pies, te ofrezco mi vida. ¿Sabemos las implicaciones que conlleva decir cada una de esas palabras? ¿Cómo debe de afectar eso a nuestra economía, a nuestras decisiones, a nuestro hogar, a la educación de nuestros hijos, al amor por nuestro cónyuge, a la prioridad que tiene nuestro trabajo, la iglesia? Si decimos que Él es el verdadero Rey de nuestros corazones, el Señor de nuestra vida, nuestra encomienda es que Él sea nuestro principal deseo y que deseemos hacer su voluntad. Que deseemos renunciar a nosotros mismos para proclamar al mundo las verdades de este reino y que otros puedan conocerle y dejar esa vida vacía y religiosa sin una devoción auténtica. ¿Sabéis una cosa? Que lo único que tiene valor en nuestra vida, lo único que merece la pena en nuestra vida, es el Rey que reina en nosotros. Él merece ser obedecido, Él merece ser amado, Él merece ser glorificado, Él merece ser honrado, Él merece ser proclamado, Él merece ser reconocido como Rey, porque no hay otro como Él. Los reyes de este mundo vienen y van, pero Jesús vino, murió por ti y por mí, resucitó de la tumba, como lo hemos cantado hoy también. Pero aún más, vendrá en poder y victoria para llevarnos con Él a su gloria. Hemos empezado cantando el Dios que adoramos, que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad.
Y además también hemos cantado, Jesús, eres mi todo, eres más que suficiente. No necesitamos nada más en nuestra vida. No debemos poner nuestras esperanzas en lo que tenemos, en lo que poseemos, ni siquiera en lo que deseamos, por muy bueno que parezca. Debemos depositar todo nuestro amor, todo nuestro empeño, todo nuestro deseo, todo nuestro deleite en el Rey, en el único que ha salvado nuestras vidas. Y si tú aún no has experimentado este deseo fervoroso de servirle y de que Él sea el Señor de tu vida, hoy es el día de salvación, dice el Señor. No lo dejes más, porque el Señor volverá y no sabemos cuándo. Y cuando Él regrese, su iglesia se irá con Él, y todo aquel que no le haya reconocido como Señor y Salvador de su vida se quedará y será echado al infierno. Hoy el Señor te está llamando, a ti que aún no has entregado tu vida a Él. El Señor te está llamando para vivir una vida en un reino espectacular. Quiero terminar con este texto que posiblemente sea uno de mis textos favoritos. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Ese es nuestro Rey, exaltado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay mayor nombre que el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los ángeles, las autoridades celestiales se rinden ante Jesús, pero también de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro Señor. Gloria sea al Rey de Reyes.